con una carga constante. Vuelvo a repetir, un dispositivo de cilindro, un refrigerante, 1 kilogramo de refrigerante 134A llena un dispositivo de cilindro émbolo con carga constante y volumen de 0. Ok, un cilindro émbolo con carga constante y un volumen de 0.14 metros cúbicos a una temperatura de menos 26.4 grados centígrados. Punto y seguido. Determine el volumen final en metros cúbicos si la temperatura final es de 100 grados centígrados. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a resolver ahorita. ¿El de cuánto, profe? De 100 grados centígrados. Entonces, vamos a anotar los datos. Como datos iniciales tenemos, primero, ¿qué sustancia estoy utilizando? Pues es el refrigerante 134A. Ahora, ¿qué datos me está proporcionando el problema? Dice, 1 kilogramo de refrigerante 134A, o sea, tengo una masa de 1 kilogramo. Llena un dispositivo de cilindro émbolo. ¿Qué dato me está dando el que tenga un cilindro émbolo? Y además me dice, con carga constante. ¿Qué leyeron acerca de eso en el capítulo 3? ¿Quién se acuerda? Llena un dispositivo de cilindro émbolo con carga constante. ¿Qué dato me proporciona esa parte del texto? Le está proporcionando una presión, ¿no? Sí dice que se ejerce fuerza en el émbolo. Ajá, pero ¿qué dato adicional a la presión me está dando? Está correcto, me está dando como dato la presión, pero ¿qué pasa con esa presión? Que la presión es constante. Ajá, que la presión se mantiene constante. Exactamente, quiere decir que la presión es constante. Y dice que tengo un volumen de 0.14 metros cúbicos a una temperatura menos 26.4 grados centígrados. Dice lo siguiente, determine el volumen final si la temperatura final es de 100 grados centígrados. ¿Qué me está dando este problema? Me está dando un estado 1 o un estado inicial y me está dando también un estado final o un estado 2. Y como dato me está pidiendo que calculemos el volumen, lo voy a poner como 2 ahora, que calculemos este volumen final si tenemos una temperatura de 100 grados centígrados. Por lo tanto, esta masa es la 1, esta presión es la 1, este volumen es 1 y esta temperatura es 1. Si la masa es 1 kilogramo, tengo prácticamente la misma masa, porque el problema no me dice que se introduce más masa, ni que sale masa de mi dispositivo. Entonces la masa 2 también va a ser igual a 1 kilogramo. Y la presión 2 va a ser igual a la presión 1, por esta condicionante que me dice que es un cilindro émbolo con carga constante. Entonces, esos son los datos que yo tengo del estado 1
o estado inicial y del estado 2 o estado final. Ahora, voy a poner déjenme poner con otro color esto para que se distinga cuál es la incógnita que ocupo o que necesito calcular. Es el volumen 2, que es el volumen final. Esa la voy a dejar así para que observen y lo visualicen de una mejor manera. Ahora, tengo que empezar a analizar mi problema y ver en qué fase se encuentra el refrigerante. Déjenme abrir mis tablas de vapor para proyectarles aquí ahorita que necesitemos hacer el cálculo. Entonces, esta es agua saturada, agua líquida. Aquí está el refrigerante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues primero, tengo que verificar cómo puedo calcular este volumen. Si recuerdan, tenemos una ecuación para ese volumen, donde tengo que el volumen específico 2, porque estoy en el estado 2, es igual al volumen total 2 entre la masa 2. Vamos a revisar qué puedo obtener de aquí. Si se fijan, el volumen total 2, esa es la incógnita. La masa 2 sí la conozco, aquí está. El volumen específico 2, ¿lo puedo determinar de tablas? Sí. Pero el detalle es ver en qué fase me encuentro en este punto 2. ¿Cuál es la fase? Porque necesito saber o identificar la fase para irme a la tabla correspondiente del refrigerante 134A. Si se fijan, vamos a revisar cuántas propiedades termodinámicas tenemos para identificar. Acuérdense que necesitamos mínimo 2, porque hay un postulado que dice que con 2 propiedades termodinámicas, y lo hemos estado verificando, necesito 2 propiedades termodinámicas para identificar la fase. Primero, tengo la temperatura, es una propiedad termodinámica, ya llevo una, me falta otra. Muchos me van a decir la presión, pero pues la presión 2 es igual a la presión 1, pero no tengo conocida. ¿Puedo calcular un volumen específico? Sí, al hacer la división del volumen 2 entre la masa 2, pero el volumen 2 no lo conozco, ni la masa 2 sí la conozco. Entonces, si observan el estado 2, prácticamente tengo una sola propiedad termodinámica y no puedo identificar la fase porque me hace falta otra. O me hace falta el volumen específico o me hace falta el volumen 2, que es el que ocupo. No puedo identificar esta fase. Hasta ahorita no puedo identificar la fase en el punto 2. ¿Queda claro eso para todos? ¿O hay alguna duda respecto a lo que les estoy comentando? No, profe. No puedo identificar la fase para poder determinar el volumen 2, que es lo que me pide el problema. ¿Cuál es una alternativa? Pues encontrar prácticamente la presión 1 para que eso me permita tener otra propiedad termodinámica en el punto 2, que sería la presión 2, porque es equivalente la 1 con la presión 2. Déjenme revisar. Creo que me están enviando ustedes. Déjenme cambiar esto, porque luego no veo su chat, que luego me escriben ahí, no alcanzo a ver. Entonces, hasta este momento no puedo determinar la fase. Vamos entonces a encontrar la presión 1, pero para encontrar la presión 1 yo también necesito encontrar en qué fase se encuentra en el estado 1.
cuál es la fase. Entonces, vamos a ver cuántas propiedades termodinámicas tenemos aquí. Yo tengo de entrada, tengo la temperatura y nada más propiedad termodinámica. Pero si observo esta ecuación del punto 2, puedo tener una propiedad termodinámica que es el volumen específico. Al hacer esta división del volumen entre la masa, si se fijan, aquí tengo volumen y aquí tengo masa. Por lo tanto, puedo obtener el volumen específico 1. Entonces, determinando la fase en 1, en el estado 1, en el estado inicial, pues yo tengo que el volumen específico 1 es igual al volumen total 1 entre la masa 1. El volumen específico 1 es 0.14 metros cúbicos y la masa es de 1 kilogramo. Esto me da prácticamente 0.14 metros cúbicos sobre kilogramo. Tengo ahora ya otra propiedad termodinámica que es el volumen específico 1. Ahora sí, ya tengo dos propiedades termodinámicas para identificar mi fase. Entonces, teniendo ya ese volumen específico, ¿quién me dice cómo identifico la fase? Tengo temperatura, que es menos 26.4 grados centígrados, y tengo volumen específico 1 de 0.14 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Cómo le hago para identificar en qué fase me encuentro? Nos vamos a la tabla A11E, profe. Ajá. Perdón, a la que está en Sistema Internacional. Ajá, la del apéndice 1. Ajá. Sí, y comparamos con esta temperatura, el volumen específico. Si es menor que el del gas, va a ser... Del vapor. Sí, perdón. Si es mayor que el vapor sobrecalentado. Si está entre vapor y fluido, es saturación. Ajá. Y si es vapor del fluido, es líquido comprimido. Exacto. Dice a su compañero, vamos a identificarlo con los saturados, con BF y BG. ¿A qué condiciones? A la temperatura de menos 26.4 grados centígrados y teniendo cuidado de que me vaya a la tabla correspondiente. Estamos en el refrigerante, no estamos en agua. Entonces, menos 26.4, ¿dónde se encuentra aquí en la tabla? Menos 26.4, aquí es donde empiezan a tener algunas dificultades por la escala. ¿Dónde haría mi interpolación? Entre estas dos filas, menos 26 y menos 24, o entre estas dos filas, menos 28 y menos 26. ¿Dónde hago la interpolación? Entre menos 28 y menos 26. Exactamente, porque lo que yo tengo es menos 26.4. Ahora, este es menos 28 y este es menos 26. Observen esto que voy a hacer. Yo tengo que determinar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Si observan, no tengo directamente los menos 26.4. Está tabulado menos 28 y menos 26. Para menos 28, aquí tengo tanto el volumen del líquido saturado como el del vapor saturado. Y en menos 26 tengo el líquido y el vapor saturado. Significa que tengo que hacer una interpolación para BF y una interpolación para BG para obtener prácticamente el volumen del líquido saturado que le corresponde al menos 26.4 y el volumen del vapor saturado que le corresponde a menos 26.4. Si se fijan, aquí tengo que hacer dos interpolaciones, pero yo puedo evitar hacer esas interpolaciones si observo que mi dato es .14. ¿Qué quiere decir eso?
que aquí en el BG el dato va a ser interpolado desde el rango, el intervalo de 0.18 hasta 0.20. O sea, BG me va a dar entre este intervalo de valores 0.20 y 0.18. Y este me va a dar entre este y este. Quiere decir que no necesito hacer una interpolación para BF porque el dato es muy inferior al dato que yo tengo de B1. Tengo 0.14. Y al hacer la interpolación aquí me va a dar 0.00007. Eso es para este y para este dato. Pero puedo observar que no necesito la interpolación porque el dato mínimo para BEG va a ser 0.18946 y el dato máximo va a ser de 0.20666. Quiere decir que mi dato está por debajo de BG y no necesito hacer la interpolación porque mi dato va a caer en medio de BF y en medio de BF con BG. Quiere decir que lo que tengo es una mezcla líquido-vapor. No sé si está quedando claro. Me estoy evitando hacer dos interpolaciones porque estoy observando eso. O sea, en otras palabras, para que no los confunda, BG va a caer entre un dato de 0.20666, va a caer entre el dato de 0.20666 y 0.18946. 0.18946. Ese va a ser el dato de BG. Entre estos dos puntos voy a tener la interpolación a la temperatura de menos 26.4, pero observen el volumen específico, yo lo tengo muy por debajo de este dato 0.18. Por lo tanto, pues no me conviene hacer la interpolación, porque yo sé que al hacer la interpolación, de todos modos, este dato me va a ser superior al dato B1. Entonces, yo aquí puedo deducir que lo que yo tengo es una mezcla líquido-vapor. ¿Qué quiere decir eso? Que el dato de BF es menor al dato de B1 y ese es menor al dato de BG. ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo puedo yo evitar hacer algunos cálculos. Aquí yo si pongo, para que yo me dé cuenta de que están haciendo eso, pues nada más coloquen, por ejemplo, en su análisis, nada más coloquen estos dos y yo automáticamente yo ya asumo que el dato va a caer en medio de esto y que su dato, que están evitando hacer la interpolación precisamente porque identificaron que al hacer la interpolación, de todos modos, este dato va a caer por debajo del dato de BG. Y con eso se los hago válido. Entonces lo que tengo es una mezcla líquido-vapor. Quiere decir que en el estado 1 yo tengo una mezcla líquido-vapor. Por lo tanto, la presión sí la tengo que calcular porque la presión la tengo aquí. Para menos 28 es 92.76 y para 26 es 101.73. Entonces vamos a hacer una tablita donde tenga temperatura y tenga presión. El dato que yo ocupo de temperatura es menos 26.4. El dato que tengo en la parte superior es menos 28. El dato que tengo en la parte inferior es menos 26. La presión es 101.73. 101.73. Y la otra es 92.76. Entonces, la X que yo necesito calcular es esta. Aquí sí tengo que tener cuidado en colocar los valores negativos. Entonces, mi ecuación es Y menos Y1. ¿Cuál es Y? Pues yo sé que esta es Y. ¿Cuál sería? Aquí, ¿cuál sería
X2 y cuál sería X1. ¿Cuál es inferior? ¿Menos 28 o menos 26? La referencia y la de las X, ¿no? Perdón, no te escuché, ¿cómo? Menos 28 es menor, pero igual Ajá. se tomaría como referencia la de las X para ver cuál es Y2 y Y1. Exactamente. Aquí la X2 sería prácticamente esta. X1, por lo tanto este es Y1. Y este es Y2. Vean, a pesar de que este es Y2, la inferior es menos 28, pero todo acuérdense que lo estamos haciendo en referencia a la X. Y sería menos 26.4, 26.4, ese es Y menos Y1. Tienen que colocar los signos correspondientes porque si no eso les va a generar un problema. Denme por favor la presión que calculan al hacer la interpolación. Esa presión va a ser la presión de saturación, porque ya vimos que estamos en una mezcla líquido-vapor. La presión de saturación a menos 26.4 grados centígrados es igual a, esta va a ser kilopascal. 27.936. Negativo, ¿no? ¿Negativo o positivo? Medio positivo. ¿Cuánto dijiste, perdón? 27.9. Si te fijas, estás mal, porque el dato te debe dar entre 92 y 101. Lo que estás calculando es la me X. dio valor. No, me dio 99.93. Ajá. 99.93 kilopascales. ¿Sí les da eso a todos? Porque yo tengo otro dato diferente. Digo lo mismo, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sale lo mismo. Ok, 9.93. Ok, esto quiere decir que este dato que tengo sería de 0.9993 megapascales, ¿no? Ahora, ya identificamos la presión. Esta presión que yo tengo aquí, la que estamos calculando aquí, es la presión 1, pero esa equivale a la presión 2. Quiere decir que ahora ya tengo otra nueva propiedad aquí, que es prácticamente la presión. Ahora, si se fijan, en el estado 2 ya tengo dos propiedades termodinámicas, la presión 2 y la temperatura 2. Entonces, vamos a determinar ahora, la fase en la que nos encontramos en el estado 2. Entonces, determinando la fase en 2, ¿qué valores tengo para hacer la comparativa? Pues tengo la temperatura 2. Profesor, Sí. cuando transformó la presión de kilopascales a megapascales, ¿no es 0.099? Ah, tienes razón. Sí. Porque los 100 kilopascales sería 0.1 megapascal. Sí. Aquí 0.09. Ajá, tienes razón, gracias. No me fijé en ese dato. Temperatura 2, entonces tengo que son 100 grados centígrados y presión son 99.93 kilopascales. Ahora tengo que identificar en qué fase nos encontramos. Aquí tengo temperatura y presión. ¿Cómo le hago para identificar la fase? Tengo temperatura y tengo presión. Hay que comparar la tabla de saturación otra vez. Ajá. La presión contra la temperatura de saturación o la temperatura dada con la presión de saturación. Exactamente.
Lo más fácil es calcular la temperatura de saturación, como dice su compañero, en lugar de la presión de saturación. Entonces, yo identifico la temperatura de saturación a una presión de 99.93 kilopascales. Vamos a identificar esa temperatura. Entonces, nos vamos a la tabla. Esta es temperatura, pues vamos a la de la presión. Aquí está. La presión que debo buscar es 99.93. Entonces, 99, si se fijan, tengo 90 y tengo 100. No se les ocurre decir, tengo 99.93. Pues para evitar la interpolación le pongo 100 kilopascales. No, porque eso cambia la fase. Esa diferencia puede hacer un cambio en la fase y su problema puede estar mal. Aquí no se vale redondear. Entonces ya vi que la presión no la tengo tabulada. Vamos a ver la de la temperatura, a ver si de casualidad estuviera la presión tabulada. Si se fijan, son 92.76. Son 92.76 y 101. O sea, puedo hacer la interpolación en cualquiera de las dos. En cualquiera de las dos puedo hacer. Si se fijan, a ver, 99.93 y 100. ¿Qué quiere decir esto? Aquí yo puedo observar lo siguiente. Si se fijan en la presión de 100, que casi cercana a la de los 99, el dato de temperatura de saturación son menos 26. Y yo puedo evitar hacer una interpolación más. ¿Por qué? Porque si a una presión, o puedo poner lo siguiente, la temperatura de saturación a 100 kilopascales es igual a menos 26.37. Si observan, aquí tengo 100 kilopascales y la temperatura de saturación es menos 26.37. Significa que menos 26.37 significa que aunque yo haga una interpolación por debajo de los 100 kilopascales, pues mi temperatura va a seguir siendo negativa y la temperatura que tenemos es superior. Por lo tanto, la fase en la que yo estoy ubicado en el punto número 2, ¿qué sería? ¿Qué fase tengo en el punto número 2? Sería un vapor sobrecalentado. Ajá, lo que yo tengo es un vapor calentado. Entonces, si se fijan, ya identifiqué la fase. Vapor sobrecalentado. Ahora, vámonos al vapor sobrecalentado. Profe, igual no se Sí. podría identificar la fase porque la temperatura, el agua hierve a 100 grados centígrados. No estoy hablando de agua. ¿En qué estás usando? Sí, perdón, refrigerante ya. Uh-huh. Por eso tengan cuidado porque si no se va. Por eso, desde el inicio, si se fijan, yo estoy colocando la sustancia refrigerante 134. Pónganlo, por favor, porque suele pasar eso en el examen. Los nervios les atacan y no se fijan que lo que estamos usando es otra sustancia y se van con las tablas de agua y empiezan a hacer todos los cálculos con agua. Y es frustrante que sé hacer el problema. Lo realicé con agua y resulta que mi examen me decía que era refrigerante 134A y finalmente yo les tacho todo. No importa si lo hicieron bien o lo hicieron mal. No supieron o no tuvieron el cuidado de verificar la sustancia en la que están. Entonces sí tengan mucho cuidado para ello, por favor. Entonces tengo vapor sobrecalentado. Vamos por sobrecalentado. Si se fijan, la presión que es la que tengo que ubicar, pues es de 0.09993 megapascales. Entonces tengo que ubicar esa presión en el sobrecalentado. Aquí está. Refrigerante 134A sobrecalentado.
Fíjense, yo tengo 0.09. Quiere decir que estoy entre esta presión de 0.06 y estoy en esta presión de 0.10. Tengo que hacer interpolación entre las dos columnas. El dato que yo tengo es de temperatura de 100 grados centígrados. Es decir, vamos a ubicar, aquí está tabulado, ya al menos tenemos la temperatura tabulada. Quiere decir que nos vamos a ubicar en esa fila. ¿Qué es lo que necesito calcular? Pues necesito calcular, si recuerdan, el volumen específico 2. Ya conozco la fase, ya sé que no estoy en una mezcla, sino que estoy en un vapor sobrecalentado. Entonces, el único dato que necesito determinar es el volumen específico 2. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Tengo la presión de la primera columna, que es 0.06 megapascales, y tengo la otra que es 0.10 megapascales. Esas son las columnas de la presión. Tengo la temperatura. Entonces, lo que yo necesito identificar es el volumen específico. El dato que yo ocupo es para la presión que está aquí, que es este, que es de 0.09. Entonces, al menos ya tenemos la temperatura de 100 grados centígrados. Es decir, tengo la temperatura de 100 grados centígrados y tengo la temperatura de 100 grados centígrados, que es el dato que yo necesito para el estado 2. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar el volumen específico? ¿Quién se acuerda qué hacíamos con esta condición? ¿Cómo calculo el volumen específico a esa temperatura? Bien, con una interpolación. Sí, pues ya sé que es una interpolación, pero me refiero cómo realizo esa interpolación. ¿Cómo le hago? ¿Entre presiones y volúmenes específicos esa temperatura? ¿Cómo? ¿Entre presiones y volúmenes específicos esa temperatura? Ajá. ¿Luego? Pues ya nada más la presión, el volumen específico a 100 grados Celsius a la presión de 0.06 megapascales. Ajá. Y Sí. el volumen específico a 100 grados Celsius de la presión a 0.1. Ajá. Y el valor medio es el el volumen específico a 0.099. Ok. Tengo aquí el volumen específico al 0.06, que sería 0.50.410. 0.50.410. 0.50.400. Perdón. Aquí me puse un 0 de más. Déjenme quitarlo. Es 0.50.410. Ese es el de 0.6. Y el otro es de 0.30.138. 0.30.138, si no me equivoco. 130. Ok. Ya tengo las dos presiones. Ahora lo que tengo que hacer es hacer una interpolación sencilla, donde tengo que poner ahora la presión y el volumen específico. Entonces yo tengo como dato la presión de 0.09993. Esta es mi X. Y tengo como dato la presión de 0.06 y tengo el otro dato de 0.10. El volumen específico 0.50410 y el otro de 0.30138. ¿Cuánto les da X, por favor? Que va a ser el volumen específico 2. Está en metros cúbicos sobre kilogramo. Acuérdense que estamos usando volúmenes específicos, son 6 decimales. A mí me da 0.3
0.304927. 0.304927. 27. Ok, este es el dato final. Ese es el volumen específico que tengo en el punto número 2, pero el problema me está pidiendo prácticamente el volumen específico, el volumen total. Entonces la masa es 1 kilogramo, el volumen total lo despejo de aquí. Entonces el volumen total 2 sería igual al volumen específico 2 por la masa 2. Quiere decir que 0.304927 metros cúbicos sobre kilogramo. Profe, ¿Sí? a mí me sale algo diferente del volumen. Me ¿Cuánto te sale da? 0.301734. 30 puntos, ¿qué También, perdón? profe. A ver, revísenlo por favor para que... Es el valor que le dieron, no está entre los valores que tiene la tabla. Cero- Te paso. No, sí está, fíjate, empieza desde 30.13 y va incrementando hasta 50. Si te fijas, este dato sí está dentro. O sea, No, velo. pero me refiero a que no sigue la disminución que lleva. Disminuye constante, se ve una disminución diferente. No, no, fíjate, de aquí 30, 13, aquí va incrementando ese, llegar a este valor de 50.41. Si está bien, este dato cae dentro, lo que no sé si es el correcto, pero sí cae dentro del intervalo que estoy tomando de aquí y de aquí. El dato es, no sé si es el correcto, por eso les pregunto, ¿cuánto les da? 0.30 ¿qué? 0.3017. ¿Otros dos? 34. Sí, y eso es lo que me... Ok, entonces coloquen ese dato, por favor. 34, ¿me dijiste? Sí. Hugo, ok. Sí, profe. Gracias. Entonces, tenemos 0.301734 multiplicado por 1 kilogramo, que es la masa 1. Y recordemos que prácticamente la masa 1 es igual a la masa 2, porque no hay entradas ni salidas. Es un sistema abierto, cerrado, aislado. ¿Cuál sistema es el que estamos manejando? ¿Quién se acuerda? Sería cerrado, ¿no? Porque si hay transferencia de energía como trabajo. Exactamente. Entonces, el resultado final es este. 0.301734. Ese es el volumen final en metros cúbicos del estado 2. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Está quedando claro el manejo de las tablas, la identificación de las fases? ¿Todo queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Los profe. demás? Sí. ¿O están dormidos todavía? Sí, profe. No. Todo bien, profe. Como el meme del video del maestro que les dice que prendan la cámara y la prende y el muchacho está dormido, ¿no? ¿No lo vieron? ¿No vieron ese video? Sí, No, lo vimos. profe. Luego se los comparto para... porque luego entre los maestros nos mandamos así ese tipo de... Mira, mis alumnos, así dicen. Bueno, se los paso luego para que lo vean. A ver, déjenme ver. Aquí en el equipo, en la plataforma, les dejé prácticamente en archivos. En la información de la unidad 2, les dejé dos PDFs que los vamos a estar necesitando ahorita. Entonces, por favor, descarguen estos dos porque los necesito. Y ahorita les envío la parte de teoría.
o teórica de la segunda parte de la unidad número 2. Es prácticamente ecuaciones. Les doy algunas ecuaciones de gases, de los gases ideales. Y son ecuaciones que nosotros vamos a estar utilizando. Algunas tienen 5 constantes, algunas tienen 8 constantes. Y esas ecuaciones las vamos a ocupar o las vamos a necesitar. Aquí lo importante es también que revisen que tenemos la ecuación del gas ideal. La de PV es igual a RT. O muchos le llaman pavo igual a ratón. Así me decían, maestro, la ecuación de pavo igual a ratón. Yo me quedaba, pues no sabía a qué se referían. Ya después ya me comentaron que esa ecuación así la conocen. Entonces, esa ecuación nosotros la utilizamos cuando son gases ideales. Cuando nosotros identificamos que no tenemos un gas ideal, recurrimos al factor de compresibilidad. Es decir, el factor de compresibilidad se utiliza para gases reales. Ese factor de compresibilidad es la misma ecuación, pero se incluye Z. Es decir, que yo tengo PV igual a RT. Este volumen es el volumen específico, no es el volumen total. Esto es... ¿Alguien me quería decir algo? Sí, yo le quería preguntar, Ajá. quisiera preguntar, ¿el link de asistencia va a ser el mismo para las 2 horas? Sí. Uh-huh. Uy. Bueno, gracias. Sí, de nada. Esta ecuación es para un gas ideal. Y esta ecuación es para un gas real. Cuando yo identifico que el gas no es ideal y que es real, recurro a esta ecuación. Pero si no conozco dos incógnitas o tengo dos incógnitas en esto, recurro a lo que se llama principios de estado correspondientes. Es decir, ubico una presión reducida. Hay unas ecuaciones que son la de los estados correspondientes, donde marca que la presión y la presión crítica, tengo una temperatura reducida. Esta temperatura también es entre la temperatura crítica y tengo un volumen específico reducido, que este es el actual. Es decir, ahorita les explico esta parte. Esto es R entre temperatura crítica entre la presión crítica. Este dato de volumen actual es el volumen real. Este es el volumen real del gas real. Cuando yo tengo una ecuación que tengo prácticamente en la parte de los gases reales, también puedo determinar Z a través de un volumen actual entre un volumen ideal. Se los explico rápidamente para que quede más claro. Aquí lo importante es identificar primero si estoy utilizando un gas ideal o un gas real. Si estoy utilizando un gas ideal, no hay pierde. Tengo una ecuación donde utilizo PV igual a RT. Eso no hay pierde. Cuando tengo un gas real, tengo que utilizar esta ecuación, pero regularmente vamos a imaginarnos que nos dice el problema, calcula el volumen específico de un gas real. Regularmente esto es lo que me está pidiendo, el volumen específico, pero tampoco tengo el valor de Z. Si se fijan, no puedo utilizar esta ecuación directa porque tengo dos incógnitas. ¿Cómo le haría? Pues ese Z yo la puedo calcular con esta ecuación. Este volumen ideal es el que yo, a pesar de que el problema me diga que es un gas real, este volumen ideal yo lo calculo con esta ecuación y
este volumen lo incluyo aquí, en esta parte. Ese volumen ideal es el de esta ecuación. Pero si se fijan, tampoco podría utilizar esta ecuación, porque si me está pidiendo el problema el volumen específico de un gas que yo determiné que es real, pues no conozco ni Z y no conozco ni el volumen actual. El volumen actual es el volumen real, por eso lo puse aquí, volumen real. El volumen ideal es el que yo calculo con la ecuación de los gases ideales. Entonces no conozco Z y no conozco volumen actual. Si se fijan, esta ecuación yo no la puedo utilizar y esta ecuación tampoco la puedo utilizar. ¿Qué hago cuando pasa eso? Pues voy al principio de los estados correspondientes, que es prácticamente estas ecuaciones. Temperatura reducida, se pone la R mayúscula, porque si pongo la R minúscula es relativa y eso es otra cosa muy diferente. Aquí sí tienen que tener cuidado con la nomenclatura de las ecuaciones. Muchos me van a decir, es que la R, pues yo la puse en minúscula. Sí, pero esa R significa otra cosa, es relativa. Aquí estoy utilizando reducidas. Y esas reducidas yo las encuentro en una tabla, que es la que les estoy proporcionando en la plataforma de Teams, donde les doy dos PDFs. Entonces, esta presión reducida, yo la calculo esta temperatura reducida o en su defecto calculo el volumen específico reducido. Al tener dos de estas tres, yo me voy a una gráfica, puedo identificar Z. No interpolo, sino intercepto la presión con la temperatura o la presión con el volumen reducido o la temperatura con el volumen reducido. Cualquiera de las dos, de tres que tenga, con eso es suficiente para poder determinar Z. Y si se fijan, ahora ya tengo Z y podría utilizar tanto esta ecuación como esta ecuación. Y finalmente el volumen actual, este volumen que está aquí, este volumen específico, como estoy utilizando un real, pues este va a ser el volumen actual o volumen real. Puedo utilizar esta ecuación o puedo utilizar esta ecuación para calcular el volumen. Finalmente, así es el procedimiento. No sé si quedó claro. Eso es lo que les voy a mandar en el texto de unas fotos que les voy a mandar para no estar entreteniéndome en estarles dictando. Pero les quería explicar prácticamente cómo se realiza la parte de los gases reales y los gases ideales. Entonces, ideal no hay tanta dificultad. Real, ahí es donde empieza el problema. No puedo calcular Z, me voy a esta ecuación, tampoco la voy a poder calcular porque tengo dos incógnitas, me voy a los estados correspondientes, identifico 2 de 3, me voy a una tabla, intercepto, localizo el punto de Z y ahora sí ya puedo utilizar tanto esta como esta ecuación. Así se utilizan los gases ideales y los gases reales. Aquí nada más lo único que deben de tener cuidado es que estas presiones las manejen en megapascales. Estas temperaturas se manejen en absolutas, es decir, en Kelvin. Por lo tanto, acá la R en los gases ideales es la constante específica. Esta R que está aquí, la R es la constante específica. Sus unidades de R son kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Déjenme revisar. Eso lo encontramos aquí en el apéndice 1 y en el apéndice 2, dependiendo de qué sistema es el que voy a utilizar. Fíjense, váyanse al apéndice 1, por favor. Es la primera tabla, la tabla A1. La tabla A1 nos da la sustancia, nos da una fórmula, nos da la masa molar, que es la M, en kilogramos sobre kilomol, nos da la constante del gas, la R. Esta es kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Esta es la constante. Esta de aquí.
Entonces es kilojoule sobre kilogramo, o en su defecto kilojoule sobre kilogramo, yo lo puedo convertir también a kilopascal por metro cúbico entre kilogramo por Kelvin. El kilojoule, este de aquí, yo lo puedo pasar a kilopascal por metro cúbico. Es idéntico. Kilogramo por Kelvin está en la parte del denominador, queda igual. Entonces, esta R, ¿cómo la determinamos? Esa R la determinamos RU entre M. Si se fijan, RU está aquí abajo, aquí me especifica. La R la determina entre la división de RU, que es la constante del gas, entre la masa molar. RU es este dato constante, 8.31447. Fíjense, vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a calcular la R, la constante del gas. Esta es la, perdón, aquí la RU más bien es la constante, específica, y esta es la constante del gas, la R. Aquí lo estoy mencionando al revés. Esta es la constante del gas. Aquí estoy equivocado. Aquí me equivoqué. Esta es constante del gas. Y esta es la constante específica. Este es un dato constante para todos los gases. La R es la que cambia dependiendo del gas. Entonces, fíjense qué es lo que se hace. Para obtener estos datos que están aquí en la columna, en esta columna de constante del gas, lo que se hace es dividir el dato de 8.31447, que es un dato constante, entre la masa. Vamos a imaginarnos que el problema nos dice helio. Aquí está helio. Nos dice calcula la constante del gas helio, o sea, la R. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues dividir 8.31447 entre la masa molar, entre 4.003. Háganlo por favor en la calculadora y me dan el dato. 8.31447 entre 4.003. ¿Cuánto les da? 2.0769. Es este dato que está tabulado aquí, vean. Entonces, si no tuviera una tabla donde estuviera tabulado la R, pues yo ya sé que para obtener esa R voy a dividir este dato constante, que aquí viene, dividido entre la masa molar, entre este dato, y automáticamente voy a tener esta R. Ahora, eso es para la R que utilizamos aquí. Fíjense, aquí estoy utilizando R, la constante del gas. Aquí estoy utilizando R, la constante del gas. Aquí estoy utilizando R, la constante del gas. Siempre donde aparezca R, las unidades que voy a estar utilizando para el sistema internacional son estas de aquí. Kilopascal por metro sobre kilogramo por Kelvin. ¿Por qué? Porque observen la presión en que me la está dando en kilopascal. La temperatura en que la está dando en Kelvin, y el volumen específico es metros cúbicos sobre kilogramo. Esas son las unidades que yo tengo que utilizar. Quiere decir que esta presión la tengo que utilizar en kilopascales. Este volumen lo tengo que utilizar en metros cúbicos sobre kilogramo. Y esta temperatura la debo utilizar en Kelvin. Eso es para el sistema internacional. Pero si fuera para el sistema inglés, esta misma tabla la podemos encontrar en el apéndice 2. Váyanse al apéndice 2, por favor. El apéndice 2, la primera tabla, también tengo básicamente lo mismo, pero ahora en el sistema inglés. Y esas mismas columnas, pues las tenemos ahí identificadas.
¿Dónde está el apéndice 2? Aquí está. Vean, ahora la R la tenemos en PSI por pie cúbico sobre libra masa por grado Rankine. Y la RU ahora la tengo como 1.98588. Este dato ahora es el que voy a dividir entre la masa molar y automáticamente voy a tener la R. O la tengo en BTU sobre libra masa por R o la tengo en PSI por pie cúbico entre libra masa por R. Regularmente la que ocupo es PSI por pie cúbico. Entonces cambia uno con respecto al otro. Pero básicamente es la misma. Aquí lo importante que deben de tener cuidado es que, déjenme regresarme a la primera tabla. Eso es para la R. Pero si se fijan, aquí para los estados correspondientes, estoy utilizando presión crítica, temperatura crítica. No tengo un volumen crítico específico, pero tengo presión crítica y tengo temperatura crítica. Esos datos, pues los sacamos de esta tabla. Aquí están propiedades del punto crítico. Si hablo del agua, la temperatura crítica, porque estas tres columnas son para el punto crítico, tengo temperatura, presión y volumen. Este volumen no es un volumen específico, este es un volumen molar, porque tengo metros cúbicos sobre kilogramo mol. No es el volumen específico, es un volumen molar. Para que fuera un volumen específico tendría que darme unidades en metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, a esta temperatura es la temperatura crítica del agua en Kelvin y esta presión es la presión crítica en megapascales. Estos datos son los que yo tomo para utilizarlos aquí en estas ecuaciones, tanto presión crítica como temperatura crítica. Y saco la presión reducida o la temperatura reducida. Con ello me voy a la tabla, intercepto esos dos puntos y obtengo Z. De igual forma, vean, este volumen yo lo tengo, bueno, mejor me espero al problema para que no importa información. Pero nada más lo que quiero es que vean cuáles tablas son las que vamos a estar manejando. Vamos a estar manejando tanto la tabla A1 del apéndice 1 como la tabla, no me acuerdo cómo se llama, la tabla allá del apéndice 2. ¿Alguien me lo confirma, por favor? ¿Es A qué? A1E. A1E. Esa la vamos a estar utilizando también. Y las dos tablas que les mandé ahorita en PDF. Entonces, ¿alguna duda que tengan con respecto a los gases ideales o gases reales? ¿Tienen alguna duda? Yo creo que tienen muchas, ¿no? Profe. ¿Cómo sé? Pero igual ahorita con los ejercicios. Sí, ahorita con los ejercicios les va a salir esas dudas. Bueno, aquí lo importante es cómo, yo creo que no se han dado cuenta, pero lo importante aquí es cómo identifico que un gas sea real y que un gas sea ideal. Debe de cumplir un gas, para que un gas sea ideal, debe de cumplir 2 de 3 condiciones. Yo, para que el gas se utilice o yo lo considere como un gas, vamos a imaginarnos que tenemos un recipiente, nos da la presión y nos da la temperatura y nos dice, identifica si ese gas es un gas real o es un gas ideal. ¿Cómo lo voy a comparar yo? ¿O cómo lo voy a identificar? Lo voy a identificar a través de 3 condicionantes. La primera de ellas, que la temperatura, a ver, déjenme ver, es temperatura, es presión y es volumen específico. Esto es lo que me da el problema. Es lo que me da el problema. Y esta es la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen crítico. Tengo que tener este volumen lo tengo que tener
mayor, el volumen debe ser mayor al volumen crítico. La temperatura debe ser grande comparada con el crítico y la presión de mi problema debe ser menor a la presión crítica. Debo de cumplir con 2 de 3 condicionantes. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos que tenemos, me voy a cambiar así para que pueda manejarlo de otra forma. Vamos a imaginarnos que tenemos agua. Ahorita voy a poner el ejemplo de agua, pero lo podemos hacer para cualquier sustancia. Vamos a imaginarnos que tenemos agua. Esa es la sustancia que estoy manejando. Y que la presión que tengo de esta la presión es de 10 megapascales y que lo tengo a una temperatura de, pues vamos a imaginarnos que tenemos una temperatura de 400 grados centígrados. Entonces, ¿cómo sé yo que estas condiciones que yo tengo aquí sean un gas ideal o sean un gas real? Imaginémonos que nos da un problema o vamos a determinar un problema donde nos especifica la sustancia, tienes agua, tienes esta condición de presión y tienes esta condición de temperatura. Identifica si es un gas ideal o si es un gas real. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Vamos a poner nosotros la temperatura crítica y la presión crítica. Vamos a ubicar el agua. Estamos en el sistema internacional. Si ubicamos el sistema internacional, es el apéndice 1. Los datos para el agua son básicamente estos de aquí. Aquí están las propiedades del punto crítico. Para la temperatura tengo 647.1. Entonces, yo sé que la temperatura crítica, lo voy a acomodar de otra forma. Voy a acomodar que la presión es igual a 10 megapascales. La temperatura es igual a 400 grados centígrados. Pero, bueno, déjenme quitar esto porque si no voy a cometer el error. Entonces, yo tengo la presión crítica la tengo de 22.06 megapascales. Entonces tengo aquí 22.06 megapascales. Y la temperatura crítica la tengo de 37.1 Kelvin. Entonces temperatura es 647.1. 647.1 Kelvin. Significa que esta temperatura, para poder hacer la comparativa, tengo que cambiarla a Kelvin. Para convertirla a Kelvin, ¿qué hago? Si tengo grados centígrados, ¿qué hago para convertirla a Kelvin? 273.15. Exactamente, le sumo más 273.15 y eso me va a dar la temperatura en Kelvin, que serían 673.15 Kelvin. Ahí ya tengo la temperatura, 673.15. Entonces, ya tengo tanto la presión crítica como la temperatura crítica y también tengo mi temperatura dada en Kelvin, en unidades absolutas, y la presión. No tengo hasta este momento el volumen, no conozco en este momento el volumen específico. Si se fijan, yo no lo conozco, no me lo da el problema. No tengo masa, no tengo volumen, no puedo identificarlo. La comparativa la tengo que hacer entonces con estos dos. Y el volumen acá específico, o el volumen crítico, mejor dicho, no lo conozco, pero también lo puedo determinar porque me está dando un volumen molar. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
Pues lo primero que se tiene que hacer es esto de aquí. Vean, vamos a ver estas condiciones que tenemos aquí arriba. Para la presión, para que se cumpla esto, significa que la presión que me da el problema debe de ser menor que la presión crítica. Si se fijan, 10 megapascales es menor que 22.06 megapascales. Este de aquí se está cumpliendo. Ya tengo prácticamente este de aquí. Ahora me dice para la temperatura. Mi temperatura debe ser mayor que la temperatura crítica. Si se fijan, la temperatura es de 673 y la crítica es 647.1. Mi temperatura dada es mayor que la temperatura crítica. Esto es correcto. Por lo tanto, esto ya estoy considerándolo como un gas ideal. Si una de las dos no hubiera cumplido, como nada más tengo dos para comparar, pero a lo mejor me da la presión, pero la temperatura no. Con eso yo ya tengo que tomar que el gas es un gas real. Tendría que comparar el volumen. No sé si quedó claro eso. Tengo que cumplir con estas tres. Al menos con dos. Si tengo un ejercicio donde tengo dos propiedades, como es este caso, y no tengo cómo identificar el volumen específico, debe de cumplir exactamente las dos para que se considere gas ideal. Y ahora sí utilizar la de PV igual a RT. Si se fijan, yo ya puedo determinar el volumen específico del gas ideal. ¿Por qué? Porque de aquí despejo volumen específico es igual a RT entre la presión. Ya tengo la presión, ya tengo la temperatura. ¿Cuál sería la R? Pues la R, me voy a esta tabla y determino R aquí, que sería 0.4615. Esa es la R. Kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Kilojoules lo puedo convertir a, aquí está, miren, la unidad en kilojoules sobre kilogramo por Kelvin es equivalente a kilopascal por metro cúbico entre kilogramo por Kelvin. O sea, esto es lo mismo que esto. Y lo que nosotros utilizamos mejor es kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin, porque vamos a eliminar presiones, vamos a eliminar volúmenes específicos, y acá es más complicado eliminar un kilojoule. Entonces este es el dato que utilizamos. Entonces si se fijan aquí, el gas es un gas, este gas, a pesar de que es un líquido agua, es un gas ideal, precisamente porque estoy cumpliendo con 2 de 3 condicionantes. Esto es a lo que se refiere con gas ideal. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Está quedando claro cómo identifico cuándo es un gas real y un gas ideal? Sí, entonces las condiciones que dio son para, si se cumplen dos, es para gas ideal. Exacto. Y si en dado caso se llegara a cumplir una, ya se da como gas real. Sí, como gas real. Pudieras usar gas ideal, pero puedes tener error en los cálculos. ¿Qué pasa cuando estás utilizando el factor de compresibilidad? Z se llama factor de compresibilidad. Si te fijas, cuando mi gas no se comporta como un gas ideal, porque a lo mejor de 3 condiciones nada más cumple una, y yo digo, vamos a imaginarnos este problema. Tengo 2 condiciones, nada más cumple una. A lo mejor la temperatura no la cumple. En este caso sí la cumple, pero vamos a imaginarnos o vamos a suponer que no cumpliera con la temperatura y nada más cumple con presión. Si se fijan, muchos me van a preguntar y me van a decir, si cumple nada más con una de 3, ¿cómo lo puedo considerar? ¿Gas real o gas ideal? Aquí lo puedes considerar como gas real, porque si lo consideras como gas ideal, puede ser que al momento de estar calculando la propiedad volumen o otra propiedad, te empiezas a desfasar en los datos reales que tuviera ese gas si tuviera un comportamiento ideal. Por eso se optó por incluir este factor de compresibilidad, que es lo que hace Z en la ecuación. Si se fijan, es muy similar la ecuación del gas ideal con la ecuación del gas real, a excepción de que el gas real, la única variable que se está
involucrando es Z. ¿Qué hace esa Z? Corrige el error que tiene al calcular un gas que yo estoy considerando como ideal, pero que finalmente se está comportando como real. Esa Z lo que hace es hacer una corrección en esos datos y te va corrigiendo esos datos. Lo van a ver cuando empecemos a hacer los ejercicios. Vamos a ver cuáles son los datos más correctos, cuáles son los acercamientos que tenemos al utilizar un gas ideal, al utilizar un gas real, y vamos a empezar a resolver este tipo de problemas. Entonces, déjenme darles el dictado del primer ejercicio para que ya lo tengamos a la mano. Déjenme revisar cuál es el que voy a iniciar para empezar con esto. Ok, ponen por favor lo siguiente. No me voy a ir a los ejercicios tan sencillos donde nada más es sustituir. Me voy a ir ya a un ejercicio ya más completo. Entonces ponen por favor lo siguiente. Dice, el refrigerante 134A, el refrigerante 134A a 100 PSI a 100 PSI a o PSIA tiene un volumen específico de 0.54022. Lo repito, el refrigerante 134A a 100 PSI tiene un volumen específico de 0.54022 pies cúbicos sobre libra masa. Punto y seguido. Determina la temperatura del refrigerante usando dos puntos y aparte inciso A. Profe, ¿me podría repetir donde dice determine qué? Ajá, la temperatura del refrigerante. Gracias. Sí, de nada. Ponen en grados centígrados y Kelvin. Determina la temperatura del refrigerante en grados centígrados y Kelvin usando dos puntos y aparte inciso A. Ecuación del gas ideal. Inciso B. Ecuación de Van der Waals. Se escribe así. Van der Waals. E inciso C. Tablas de refrigerante. Entonces, para ir avanzando, vamos a responder este ejercicio. Voy a poner los datos aquí para tenerlos. Entonces, fíjense, lo que les recomiendo es siempre poner datos para que eso les permita tener una mejor visión de qué están o qué es lo que van a hacer. Refrigerante 134A. Ese es la sustancia que vamos a utilizar. Entonces el problema dice lo siguiente, dice un refrigerante 134A a 10 PSI me está dando la presión. Entonces la presión que tenemos son 100 PSI, es el sistema inglés, tiene un volumen específico de 0.54022 pies cúbicos sobre libra masa. Nos dice, determinan la temperatura. Entonces lo que nos está pidiendo es temperatura en grados centígrados y Kelvin. Nos lo pide mediante tres incisos.
lo pide con gas ideal. Fíjense, aquí el problema ya no me está diciendo que identifique si mi sustancia es un gas ideal o no. Aquí me dice utiliza gas ideal. Por lo tanto, ya no tengo que hacer la comparativa. Es muy diferente cuando el problema me dice verifica si puedes utilizar la ecuación de gas ideal. Tengan cuidado con ello. Aquí no me dice que haga una verificación o una comprobación de que el problema lo puedo usar considerando que es un gas ideal. Aquí ya lo tengo que considerar como tal, no importando si es o no es un gas ideal. El inciso B dice que lo hagamos con Van der Waals. Y el inciso C nos dice que lo utilicemos a través de las tablas de vapor. Entonces vamos a resolver el inciso A. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos, del problema? ¿Ninguna? No, profe. Ok. No, profe. Fíjense, vamos para cambiarle un poquito el problema, vamos a utilizar ahora el sistema inglés, porque hemos estado utilizando puro sistema internacional. Entonces vamos a utilizar para el inciso A el sistema inglés. Para los demás ya utilizamos el sistema internacional. Aquí vamos a utilizar sistema inglés. Entonces, si voy a utilizar la del gas ideal, mi ecuación del gas ideal es PB igual a RT. Esa es la ecuación del gas ideal. De aquí, lo que me está pidiendo es la temperatura. Si se fijan, yo puedo despejar esa temperatura. Me quedaría temperatura es igual a presión por volumen específico entre la constante del gas, que es R. R es la que me da la pauta a poner las unidades de las demás variables. Si se fijan, R para el sistema inglés es PSI por pies cúbicos sobre libra masa por Rankine. Ese es prácticamente las unidades de R para el sistema inglés. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la presión aquí. Vamos a poner la presión. Bueno, primero R. R es la que me importa porque esa es la que me da la pauta. Vámonos al apéndice B o al apéndice 2. Donde está el sistema inglés. Aquí está el apéndice. Aquí está. Vamos a ver qué sustancia es la que estamos usando. Refrigerante 134A. Vamos a sacar R. Aquí está la constante del gas R. El refrigerante 134A, si ustedes lo ubican, aquí está. Tetrafluoroetano, R134A. Por lo tanto, es esta fila. La R que yo voy a ocupar es la de PSI por pies cúbicos sobre libra masa por Rankine. Estas unidades son las que yo tengo que poner acá. Y el dato es 0.1052. Entonces, R es 0.1052, si no me equivoco. 1052. ¿Qué unidades tenemos? PSI por pies cúbicos sobre libra masa por Rankine. Esas son las unidades de R. Significa que la presión la tengo que poner en PSI. Observemos, la presión la tenemos en PSI, ya no hay que hacer ningún cambio. Si la tuviera en kilopascales o la tuviera en libras fuerza sobre pulgada al cuadrado, yo tengo que convertirlo a PSI porque la R está especificada en PSI para la presión. Entonces la presión la voy a poner en 100 PSI. Esta es la presión.
Ahora veamos el volumen específico, en qué unidades lo tengo que poner. Si se fijan, el volumen específico es pies cúbicos sobre libra masa. Entonces, el volumen específico lo tengo en pies cúbicos sobre libra masa. Ya no hay necesidad de hacer un cambio. 0.54022 pies cúbicos sobre libra masa. Ahora sí, puedo eliminar PCIA con PCIA, pies cúbicos con libra masa con pies cúbicos por libra masa, y Rankine me queda en la parte inferior. Por la regla de la herradura sube y automáticamente esta temperatura la voy a obtener en Rankine. ¿Cuánto les da la temperatura, por favor, en Rankine? $513.51. 513.51. Sí. Conviértanla a Kelvin, por favor. ¿Cuánto les daría en Kelvin? ¿Dónde puedo observar eso? En mi tabla inicial. En la tabla inicial, ahí está la temperatura. Aquí está. Temperatura. Para convertir de grados centígrados a Kelvin le sumo 273.15. Para convertir de Fahrenheit a Rankine necesito sumarle 453. Y para convertir de Rankine a Kelvin, o de Kelvin a Rankine, mejor dicho, tengo que multiplicar los Kelvin por 1.8 para que me dé Rankine. ¿Cómo le hago para el revés? ¿Cómo le hago pues para que en lugar de que me quede en Rankine, me quede en Kelvin? Pues se divide entre 1.8. Exactamente. Despejo de aquí el Kelvin. 1.8 está multiplicando, pasaría sumando al Rankine. Entonces sería la temperatura en Rankine entre 1.8 para que me den Kelvin. ¿Cuánto les dan Kelvin, por favor? $285.28. ¿Punto qué, perdón? No escuché. 28. Este es en Kelvin, pero me lo pide también en grados centígrados. Pero es 285, bro. Ah, ok. 285. A mí sí me salió los 274. ¿Seguros? Es 274. Bueno, pongan el dato que les da, por favor, porque yo no estoy haciendo el cálculo. Yo nada más estoy siguiendo lo que me dicen ustedes. Es 200. Es que es entre 1.87, ¿no? No, 1.8, ¿no? Yo vi 1.8. Es Aquí 87. 1.87. ¿Qué nos dijo que tomáramos dos No, el otro es temperatura. 1.8. Ah, ok. Aquí está 1.8, miren. Sí, profe, perdón, no había visto bien. ¿Cuánto da entonces? 285. Sí, 285. Entonces. Punto, 2 decimales para temperatura. 28. Ahora, réstenle 273.15 para que se vuelva grados centígrados. $12.13, profe. No escuché, perdón. 12.13. Ok, este dato es el que vamos a comparar ahorita. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. No, No. ese es el
ese es el sistema internacional utilizando la ecuación de gas ideal. Aquí el problema, como les menciono, me dice que el gas ideal, que considere yo un gas ideal. Prácticamente que no verifique si es gas ideal, simplemente utiliza el gas ideal.